tenía 8 años. Vivía en Málaga, en la casa de mis abuelos, cuando vino a la República. Mi abuelo para mí era un dios. Y cuando vino a la República yo le vi llorar. Que yo hizo tambalear todo mi cimiento. Y le pregunté, abuelo, ¿por qué lloras? Y dijo, porque se ha ido el rey. Desde ese momento yo con mis 8 años me sentí profundamente monárquica, porque mi abuelo lloraba por se había ido el rey. Y como además, como consecuencia, vinieron todos los dramas que vinieron, pues seguí endiosando mucho más la figura del rey, evidentemente. Entonces, recuerdo aquellas manifestaciones grotescas con una mujer de mala manera vestida de república, asquerosa en lo alto de un camión, haciendo de república y todos alrededor victoriándola y tal y que cual. Y la república vino el 14 de abril y el 11 de mayo amaneció Málaga ardiente. En Málaga había una, pues, la caleta era, lo que te llegué, la Moraleja. Entonces la caleta le prendieron fuego a casi todos los hoteles de la caleta. Le habían pedido, el gobierno civil le había pedido al obispo una relación de conventos e iglesias de Málaga para defenderla. Y no, fue precisamente para quemarla. Hubo 2 que al obispo se le olvidó incluirla y yo con la túnica de Albarma, así que mira qué casualidad. Una fue el Cister, las monjas del Cister, y otra no fue no sé qué fue, que quemaron casi toda la iglesia, quemaron la imaginería maravillosa que Málaga tenía de Pedro de Mena, que era una joya, todas las cofradías, en fin. Yo ya te digo que yo recuerdo haberme levantado temprano, que me levantaron, y no se veían más que llamas, que se veía el cielo rojo. Y a poco oímos un estruendo enorme, nos asomamos al balcón y era la cúpula de la iglesia de Santo Domingo, que estaba relativamente cerca, que se venía abajo. A partir de ahí ya fue un sin vivir, que fue cuando se quitó el crucifijo en toda la escuela y todos los sitios oficiales, fue cuando empezaron aquí en Carabanchel a unas señoras que habían ido a ayudar a unos pobres, dijeron que les habían ido a cargar caramelos envenenados y medio los mataron, etcétera, etcétera. Aquello fue huelgas continuas, disturbios continuos. En mi casa fue la ruina también. Nosotros en la familia siempre habían sido, yo no te lo puedo decir, tenía 8 años, ¿comprendes? Creo que sí. Por lo que he oído, creo que sí. Creo que ya estaba la cosa muy incómoda y el gobierno de Alfonso III, el reinado de Alfonso III se lo han mareado. Se perdió en las poblaciones grandes. Creo que la monarquía perdió en las poblaciones grandes, pero en conjunto ganó. Pero Alfonso XIII, al ver que en las poblaciones grandes, es decir, Madrid, capital de España, Barcelona, Valencia, Sevilla y demás, se había perdido, pensó que no tenía el amor de su pueblo. Y entonces consultó a su gobierno, me parece que era Berenguer entonces el presidente del gobierno, y no le apoyaron nada, se quedó solo. Y entonces dijo, me voy, no quiero que se derrame el gota de sangre española por mí. Tu abuela se sabe de memoria el mensaje de Alfonso. Yo recuerdo que era ministro Azaña, que era ministro Giral, que se le criticó muchísimo porque Giral era boticario y fue ministro de Marina, Álvaro de Albornoz, Fernández de los Ríos. Yo recuerdo que yo, como te digo, era muy pequeña y había un semanario satírico que se llamaba Gracia y Justicia, que a mí me gustaba leerlo. No entendía nada, pero me gustaba leerlo. Me acuerdo que había un tal Cordero que por lo visto estaba enchufado a muchísimas cosas y en Gracia y Justicia lo pintaban siempre lleno de enchufes así a todas partes. Y entonces en mi casa, mi tía, María, hermana de mi padre, yo vivía con mis abuelos, y mis tías, hermanas de mi padre, solteras, y mi madrina, que era hermana de mi abuelo. Y mi tía María, la mayor de mis tías, la que luego ha vivido muchos años conmigo, que murió en casa, tu madre la ha conocido, era secretaria de Acción Popular, de la CEDA. Y claro, venía a casa siempre hablando muchísimo de política, como natural, todas las novedades las traía a casa. Y a mí entonces me divertía mucho, lo que luego después la política no me gustó nada. Pensó siempre lo que mi mamá decía, que la política es tan mala, que hay mejor en el mundo que una madre
y le añades política y la conviertes en suegra. A mí la política me gusta. Pero bueno, entonces, la pequeña me acuerdo que había una señora que vivía en el piso de arriba, que eran de familia escocesa, y que estaban deseando que yo subiera a contarles las cosas que mi tía traía. Y así llegamos al 14 de julio de 1936, en que fuerzas de la República asesinaron a Carlos Sotelo, que era el jefe de la oposición, después de que la pasionaria en el Congreso le amenazó. Y fíjate qué cosas tiene la vida. La pasionaria volvió a pisar el Congreso tras la transición, justo el día que habían matado a Carlos Sotelo. Es dramática, tremenda. Si Málaga ha sido de los sitios más duros. Mira, en Málaga ardió la caleta entera. En Málaga ardió calle del Ario, que es la calle principal. En Málaga ardieron casas por separado, no te quiero decir cuántas. Era horrible, aquellos camiones llenos de gente desaforada, con fusiles, con mosquetones, aullando. Era una cosa espantosa. Socialistas, y todos son iguales, hijos míos, y son distintos perros con lo mismo por esto. Ya. Lo que Zamora no era mala persona, ¿comprendes? Me parece que no era mala persona. Azaña, ahora hasta el rey de Idover, la viuda de Azaña y todas esas cosas, porque la perdemos atrás por los rojos, ¿eh? Que echaron a su abuelo, que echaron a su abuelo, ¿comprendes? Y el que lo puso a él en el trono no fueron precisamente los rojos, él se apoyaba ¿Quién? Mis padres, en Málaga mi familia eran alfonsinos, eran monárquicos alfonsinos, pero vamos, ya te digo, quitando tía María, que se metió en Acción Popular, que es como meterte ahora en el PP. Por lo demás, no, mi familia en Málaga no entró en política, pero en Madrid sí. Mis padres eran tradicionalistas, mi padre escribía en El Siglo Futuro, con el seudónimo de Lázaro, porque entonces el periodista no había que hacer la carrera de periodismo. Entonces, era periodista porque escribía, porque publicaba en un periódico, porque colaboraba, tal, y tal, en la carrera de periodista. Mi madre era directora de la página femenina del Siglo Futuro, el Siglo Futuro era el órgano tradicionalista, y mi madre era presidenta de muchas cosas. Era secretaria nacional de las Margaritas, que era la rama femenina del tradicionalismo, y presidenta nacional del Socorro Blanco. En mi casa han traído bombas para los entierros y cosas así. Y trabajaban muchísimo en el sector tradicionalista con el conde de Rodesno, al conde de Rodesno, María Rosa Urraca Pastor. Antonio Primo de Rivera para mí es la figura cumbre, pero mi familia no había ambiente falangista. Mi familia eran monárquicos, unos hacia la tradición, otros alfonsinos, ¿comprendes? Entonces, en mi casa, hombre, todos vivíamos todo lo que estaba ocurriendo y lo que los chicos de Falange estaban haciendo, que era una preciosidad y una maravilla. Pero vamos, ya te digo, dentro de mi casa, no. Es más, cuando Málaga se libera, Málaga la liberaron los requetés. Es hecho, Málaga la liberaron los regulares, entraron los moros. Y luego por la tarde entró el general Borbón con un tercio de requetés. Y no obstante, fue Falange la que predominó del reino. Yo, que tenía 15 años, me apetecía muchísimo Falange. Falange era joven, ¿comprende? Falange era joven, Falange era idealista, Falange era romántica, Falange era heroica, Falange era preciosa, Falange era preciosa. Pero gracias a Dios no me enrolé en Falange, porque me recuerdo una prima mía que me dijo: ¿cómo te vas a meter en Falange con tus padres, la raigamber tradicionalista que tienen? Claro, es que yo no vivía con mi padre. Vamos, es como una traición. Y entonces me metí en el sector tradicionalista, estuve en frente de hospitales, en el taller de costura de frente de hospitales, cosiendo y trabajando todo lo que podía, con mis 15 años. Y eso. Y luego, cuando vine a Madrid, a Burgos, pues Málaga se liberó el 6 de febrero del 37, y yo en diciembre de ese año me vine con mis padres a Burgos. Si yo sé que iba a ser de Falange, me matan, porque en mi casa era un ambiente tremendamente tradicionalista, y tradicionalistas Falange así.
Por eso Franco, que no quiso política nunca, los fusionó y se cargó los dos partidos. PNV siempre, toda la gente bien de Bilbao y eso ha sido PNV. Luego ha sido cuando este Arsallos ha torcido todo por completo. Oye, pero me vas a decir como la iglesia, pues no han estado ahí los obispos amparando. Ahí está, ¿qué más quieres que te cuente? ¿Comprendes? Mira, en la República se combatió a la iglesia quemando iglesias y matando curas, ¿verdad? Y eso se vio que no había dado buen resultado, porque la reacción fue contraria. Hace muchos años, yo llevo viviendo en esta casa desde hace 23 años, el 79, y 4 años. Mi hermano me contó, mi hermano María Oscar, que un sacerdote que había ido de capellán con él en el barco había venido a despedirse porque se secularizaba y se pasaba. Y Manolo le dijo, pero padre, si usted era un gran padre, siempre procuro ofrecer mi ministerio con dignidad, pero yo no tengo ocasión ninguna. Dijo Manolo, yo soy uno de los muchísimos curas, obispos ya, cuyas becas pagó el Partido Comunista para corromper la Iglesia. Claro, yo no tengo vocación. Ahora me dan la oportunidad de secularizarme y casarme, yo encontré una mujer de la que me enamoró, yo me casaré, yo jamás volveré a ejercer mi ministerio, porque he adquirido un gran respeto por mi ministerio. Pero dejado todo. Eso te da la clave de muchas cosas, no entiendes. Se dice que Franco fue el gran tirano y el gran... Y eso es mentira, jodida. Franco ha sido primero el héroe de la guerra de África, el héroe de la guerra de África, y después el héroe de la guerra española, y el que puso las cosas en su sitio, y el que ganó la guerra, y el que nos dio la paz, y el que fue enormemente justo. Ahora, que se hicieran burradas Marbella y Franco, claro, como no se iban a hacer. Esta Marbella tan de moda, tan bonita, yo vivía en Málaga. Cuando en Marbella entraron los nacionales, los niños de los fascistas estaban colgados de las farolas. Bueno. Y algunas esposas embarazadas de fascistas, lo que yo llamaban fascistas, que eran personas de derecha, personas de orden, católicos, practicantes, etcétera, etcétera, embarazadas, les habían abierto el vientre y en vida les habían rellenado de cal viva. ¿Tú te crees que los que entran en esa ciudad tratan con miramiento a los que lo han hecho? Tú contesta la pregunta. Pero es humano, ¿comprendes? No sé si es justo porque Dios habla de perdón y de poner la otra mejilla, pero no te queda la menor duda que el que entre y se encuentra un sobrinito suyo colgado de allí y una cuñada suya con la tripa abierta, al primero que pilla lo viola. Lo viola. El que, Carlos Arias Navarro, que fue luego alcalde de Madrid y después presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro le llamaban el carnicero de Málaga, porque él es el que había llevado la represión en Málaga. Pero ¿cómo no la iba a llevar, Juan? Málaga fue el 85% de los muertos de Málaga martirizados, Juan. Martirizados. Pero martirizados del tipo, que era mi profesor, que me había dado primera comunión, con Nicolás Montero. Le metieron un crucifijo en la garganta hasta medio garlo, después de medio garlo lo ataron, lo tiraron al suelo, le pasó un coche por encima 2 o 3 veces y no me prendió fuego. Yo tenía 14 años, tenía mi primer noviete, con 16. Estaba viviendo la ilusión de cuando te dicen que eres guapa y etcétera, etcétera. Y por las noches, cuando acababa de pelar la pava por una ventana con el noviete mío y me iba a acostar, me arrodillaba y pedía, Señor, un tiro. 14 años, Señor, un tiro. Porque me aterraba el martirio. Y como nos estamos enterando de todo, Señor, un tiro. El día que se liberó Málaga y yo esa noche no pedí el tiro, te juro que fue el día más feliz de mi vida. Cuando me casé le dije a mi marido Emilio, me caso enamoradísima de ti, pero este no es el día más feliz de mi vida. El día más feliz de mi vida fue el día de la luz. El día que por primera vez sientes el cuello firme sobre tu cuerpo y no pides tiro. En zona roja y lo demás en zona nacional, que es como se llamaba. Pues feliz. Feliz. Feliz porque mira, Juan,
La guerra era la guerra, pero la zona roja era España. Entonces tú estás en un sitio de guerra, Burgos era la capital de la zona nacional. Tenías, claro, el riesgo de bombardeos, estabas viviendo, bueno, estamos metidas en frente de hospitales de arriba abajo, y yo estuve en un servicio otoñal en la capital de la zona nacional. Tenías, claro, el riesgo de bombardeos, estabas viviendo, bueno, estamos metidas en frente de hospitales de arriba abajo, y yo estuve en un servicio tremendo, dramático, espantoso, el de comunicar a las familias la muerte de los suyos, horroroso. Tenía 17 años. No tenía 15, 14 tenía cuando se dio la República, de manera que calcula que al año siguiente tenía 15, 16, cuando terminó la guerra tenía 15. Y vivías la guerra, vivías las preocupaciones de la guerra, vivías las escaseces de la guerra. En zona nacional no había telas, por ejemplo, ni medias, ni nada de eso. En cambio comida sí había, gracias a Dios, en zona roja no. En zona roja había un hambre feroz. En cambio había telas y demás, porque claro, todas las fábricas catalanas cogieron en zona roja. Pero tenías el riesgo de la guerra, el miedo de la guerra, la preocupación de la guerra. Pero no de que un coche se parara a la puerta y ese coche subiera y se llevara a quien fuera a dar el paseo. ¿Tú sabes lo que es cuando subía la patrulla y decía, ay, ya pasó mi piso? De arriba, ¿dónde han pasado? Ay, no, Fernando, a su padre y sus dos hermanos lo mataron delante de él. Él tenía 14 años, delante de él, en la puerta de su casa, en aquella época. Un señor de Málaga, una persona muy conocida de Málaga, padre de muchos hijos, lo tuvieron metido en una checa una serie de tiempo y sin darle de comer, y un día le dijeron, hoy vas a comer. Le pusieron un magnífico plato de caracoles, picante, guisados estupendamente, y el hombre se lo comió con una ansia terrible, solo le miraba. ¿Te gusta? Sí, sí. No te lo vas a dejar nada, ¿por qué dejar nada? Rebañar. Tú sabes que te has comido los ojos de tus hijos. Nada de esto lo hizo Franco. Nada de esto lo hizo Franco. Esto lo hicieron los canallas del otro lado. De tela, Casa Masón, tienda muy famosa, como aquí puede ser Corte Inglés ahora mismo, te quiero decir. Era la casa entera y la tienda estaba abajo, que por cierto era un patio andaluz. Y era muy bonita la tienda, porque la tienda estaba los mostradores en torno al patio, el patio en medio con una fuente. Esa casa la quemaron entera con toda la familia dentro. Todos esos niños más que yo estaba harta de conocerles y de jugar con ellos en el parque, con un chiquillo en Burgubio, todos ellos tenían 6 o 7. Perdieron todos dejaron salir. Nosotros teníamos la casa nuestra, era la Plaza de Arriola, una plaza muy alargada, una plaza larga. Y aquí una calle estrecha, aquella Tarzanas, y detrás el Hoyo del Partero, que era otra plaza. En esta calle estrechita había un cuartelillo de milicias, un comité. Y cogieron a un chico Alcalá del Olmo, un chico bien de Málaga, un chico que estaba escondido, no sabía qué ocurrió, salía a comprar tabaco, lo cogieron, lo llevaron al cuartelillo, no sé, el juicio que le harían o lo que fuera, no sé. Lo cierto fue que lo sacaron, eran unos antepechos de estos que no, balcones que no sobresalen, y en los que están embutidos en la mano. Fueron a tirarlo, el chico se agarró, entonces parece que lo estoy viendo, si es que lo vi, Juan, si es que estábamos jugando en la habitación que daba a esa calle enfrente, y estábamos jugando allí, oímos el jaleo y nos asomamos, y lo vi, yo tenía 14 años, ese chico se agarró, entonces un carabinero, no lo olvidaré nunca, con un hachazo, ¡zas!, le cortó las dos manos y lo tiró. Y las dos manos se quedaron allí lo menos 8 días puestas. Se mandó a cerrar. No en mi casa, porque ese piso no era el mío. El nuestro daba este era el piso de la García Campos. Tu madre conoce muchísimo Lidia Pili, Asunción García Campos, que es teresiana, era el piso de la García Campos. Y la madre de la García Campos cerró las persianas y claro, ese balcón no se volvió a abrir, porque allí estuvo más de 8 días las manos. Evidentemente. De la represión, ¿no? Que estaban enterrados. No, me digas más. Es la frase de Franco. El que olvida su historia se expone a vivirla de nuevo. Es el conde de Barcelona, ¿por qué no fue rey? Acababa de pasar la guerra. No con 1 millón de muertos, porque no fue 1 millón de muertos, fue menos, pero bueno. Pero bien, con los que fueran.
y muerto. Con una España deshecha, porque una guerra entre hermanos es lo peor que puede haber. Mira, yo tenía un chico, mi amigo mío, con el que yo salía mucho, que él le había cogido en zona nacional, tu madre le conoció. Él le había cogido en zona nacional, y su padre y su hermano en zona roja. Y habían combatido en el frente de Extremadura. Sabía que su padre y su hermano estaban en las filas rojas y él estaba en las nacionales. Y el hermano le mataron. Y este chico siempre tuvo la obsesión, la pesadilla de si sería él quien le diera el tiro. ¿Comprendes? Y estaba por una razón puramente geográfica, porque ni aquel hombre ni aquel chico eran rojos. Pero escogió zona roja. Ya. En el Gran San Blas, que un día la van a matar. Porque va en el autobús y dice, este lo daba yo, este lo daba yo. Dice, ¿por qué? Porque resucitara. Iba a ver cómo corrían todos. Que resucitara Franco, lo daba yo, este ojo. Este graciosísima, que tiene 80 y tantos años, Flora. Que es una persona... Bueno, el marido de Flora era de derechas. Y fue al frente, porque él cogió Madrid, zona roja. Y lo mataron los compañeros por la espalda, porque sabían que era de derechas. Esta mujer se ha fregado, dice ella, todas las escaleras de la calle Alcalá para sacar adelante a su niñita, bien joven. Geográfica. ¿Tú te crees que era tan fácil pasarse? Era dificilísimo pasarse. A ti te ha cogido aquí y aquí estás. Llaman tu quinta y te mandan al frente. Y tú estás combatiéndolo por lo que tú lo sientes, pero estás allí. ¿Comprendes? Mira, don Carlos Inza, que tu abuela te puede hablar de él porque fue el jefe nuestro en Renfe muchos años, mío más que de ella porque yo fui secretaria particular de él y además tu abuela se fue pronto y yo estuve 16 años. Estaba perseguidísimo y contrataron con unos que les facilitaban la salida por un túnel, pagaban una cantidad y les ayudaban. Y él, como cuando saliese, sabían que se escapaba alguien, había represalias con la familia, él temía que hubiera represalias con su familia. Y se pasó la víspera buscando embajada por todas partes. A ver dónde encontraba embajada que dejara a su mujer en la embajada. Los niños eran pequeños, su mujer era embajada. No la encontró. Entonces dijo que no sabía. No quería empujar, no quería cancelar. Y salvó la vida, porque aquellos con engaño. Conforme iban saliendo del túnel, los iban matando. Allí murió pues un González de Quevedo, tío de esta Santa Teresita González de Quevedo, amigos del sheriff, que llevaban el sheriff, muchísimo, pero claro, que eran todo lo que estaban de acuerdo con eso. Pasarse la vida, no era fácil. Carrillo, al que ahora el rey la abraza, y le dice don Santiago, y la reina y él abrazando a los dos. Yo no he roto la televisión un día viendo al rey y a la reina abrazar a Carrillo, de milagro. Carrillo firmó todas las condenas de muerte de Paracuellos del Jarama, todas. ¿Y Muñoz se que estaba en Paracuellos? Había un cuadro impresionante, que lo habrán quitado ya, porque había una zona dedicada en el Museo del Ejército a la guerra española. Que por cierto, la alfombra que había era la alfombra de la capilla del Hotel del Córdoba. Y había un cuadro de los asesinatos de Paracuellos, en la que estaban todos los que habían asesinado, un retrato de todo, y se veía, no sé qué, grandes bigotes. Y al pasar por iba Santiago Carrillo, el comandante cogió el micrófono y dijo al pasaje: vamos a cruzar por encima del Paracuellos de Jarama. Aquí se cometieron los asesinatos más viles del mundo, firmados todos por un tal Santiago Carrillo. Mi padre está en Santiago Carrillo. Creo que fue la cosa más tensa, más terrible. La gente empezó así a tirarse de volver la espalda. La recepción que dio el rey por el día de San Juan en el campo del Moro, puso las invitaciones que fueran y estaba Santiago Carrillo invitado. Y recibió invitación la actual reina de Bulgaria, Margarita Gómez Acebo, a quien había matado a 20 y tantos de su familia, entre ellos a su padre. Y ella contestó que lo sentía mucho, pero que al sitio donde estaba el asesino de su familia y de su padre ella no podía ir. Y Margarita Gómez Acebo no fue nunca a la recepción al palacio. Las órdenes del gobierno, Franco era capitán general de Canarias cuando estalló el movimiento. Y Mola era republicano.
Y Queipo de Llano era republicano. ¿Cómo es que...? Republicano. Si crees que la república es un sistema de gobierno, pero de orden, ¿no? Lo que tú no puedes es seguir siendo republicano si la república se convierte en un instrumento de revolución, de crímenes, de asesinatos. ¿Está claro? Porque yo no soy monárquica ahora mismo, en absoluto. A mí el rey no me gusta. ¿Qué puedo decir otra cosa? No me gustan los judíos sefardíes. ¿Más que Franco? Los judíos sefardíes no les pudo meter mano Hitler porque eran súbditos españoles. ¿Puede contar eso? Los judíos en España, los judíos que había en España eran sefarditas, ¿no? Se marcharon. Los echó Isabel la Católica. Esos judíos conservaron siempre un amor enorme a España, se sintieron siempre españoles. Esos judíos conservaban todos como un tesoro la llave de sus casas. España. Andalucía, de Toledo, de donde procedieran. Y cuando vino el ataque del nazismo contra los judíos, Franco hizo, yo no sé si es que había relación de los judíos, o se pidió, o que no, eso ya el sistema, no te lo puedo decir porque no sé. Lo cierto es que Franco documentó a los judíos, como documentó a los gitanos. Como documentó a los gitanos. Yo he tenido en mi casa, me acuerdo la vez que vino un primo mío, hijo de un tío mío rojo, que había huido a México, rojo perdido, que conocía a tu familia, en la pensión que estaba el padre de tu abuela, tu bisabuelo, en la calle de la Gran Vía, escondido, que estaba tu bisabuelo y estaba tu tía Concha pequeñita, estaba mi tío Pepe Junco, que era comisario político y subsecretario, fue también subsecretario, aquí en la guerra, en Zona Roja, y vivía en esa pensión. Y decía siempre tu abuela que su padre decía que Junco se había dado perfectamente cuenta que la derecha había escondido y que nunca lo denunció, porque mi tío era una buena persona, equivocado, pero no era mala persona. Y mi prima, la única prima hermana que tengo, que sigue viviendo en México, se hizo amiga de Tía Concha en esa. Bueno, no sé por qué he venido a hablar de esto. Estamos hablando de los judíos. Era africanista, por completo. Una de las cosas que a mí me han molestado de Franco, que soy sincera, es que al acabar la guerra, Franco costeó una mezquita. Y a mí me dio mucha rabia porque dije, con tantísima iglesia destruida como en España, pagar una mezquita. ¿Comprende? Franco era africanista. Franco había vivido años y años y años entre los moros, y los moros le adoraban. Porque además tenía baraca, que es una cosa que los moros admiran muchísimo, baraca y el resto de suerte. Vino de México mi primo, cuando Franco murió, no había venido. Vino de México mi primo y fuimos una noche al Corral de la Morería a cenar y a espectáculo. Y actuaba Lucero Tena y actuaba los Montoya, familia de gitanos. Y terminó el asunto y se vinieron a casa, se vieron a jugar en mi casa. Y se vieron a Montoya. Lucero Tena no, pero Montoya se vieron a casa. Y yo tenía el retrato de Franco. Y el gitano de Valladolid, que era uno de los miembros del grupo de la Montoya, se lo quedó mirando y se le rodaba el labio. Impresionante. Ya había muerto Franco. Y digo, dice, es que me emociona ver Franco. Los gitanos le debemos tanto. Dice, usted sabe que Franco fue el que documentó a los gitanos no teníamos papeles. El que nos documentó fue Franco fue el que nos hizo personas. Dice, yo me puse 2 veces en la cola para el cadáver de Franco. ¿Por qué 2 veces? Me contestó la cosa más bonita de su pueblo. Porque me sobraban lágrimas para mí. Porque te diré que las colas de Franco eran del régimen en Adolf Hitler. Francisco Franco creó su propio régimen, lo mismo que inventó la estrategia de las bolsas en la guerra. Fue un plan que Franco inventó, el de hacer la bolsa, y se copió la estrategia de las bolsas de la Guerra Mundial después. Era original de Franco. Franco era vamos por partes. En la guerra, los rojos acudieron a las brigadas internacionales, y esto se llenó de brigadas internacionales.
Y tenían el apoyo de todos los países, todos. Y los dos países fascistas, Alemania e Italia, son los únicos que tuvo Franco a su lado, los únicos. Los únicos que mandaron material y que mandaron hombres. Mandaron hombres, la Legión Cóndor, fue la que mandó Hitler, que yo lo recuerdo perfectamente en Burgos, venían flacos, con unos abrigos verdes largos, y se marchaban explotando los abrigos verdes. Y parece que no ha habido más que el bombardeo de Guernica, ¿verdad? Lo demás no se bombardeó, ¿no? Está el cuadro de Picasso, ¿no? A Franco, más que nada, yo creo que fue un apoyo moral más que otra cosa. Mandaron material, no creo que fuera ninguna maravilla lo que mandaron, pero mandaron. Y los italianos corrieron en Guadalajara todo lo que pudieron. En el único sitio que han corrido los nacionales ha sido en la toma de Guadalajara, porque eran los italianos y corrieron que se las pelamos. Yo recuerdo estar nosotros en Burgos, el teniente coronel Villalba, que era uno de los héroes de Alcázar de Toledo, su hija era muy amiga mía, y muchas veces nos llevaba a Vitoria. Pues Burgos está muy cerca de Vitoria, íbamos a Vitoria, había un club muy divertido donde había muchos militares y todas esas cosas, éramos las dos con 18 años, lo divertíamos, nos contar. Y me acuerdo un día que iba un grupo de italianos con una mancha negra de tinta en la espalda. ¿Y eso qué es? Me dijo, Villalba, ¿no lo sabías? Digo, no, eso fue la sanción que Franco les impuso. Todos los que corrieron en Guadalajara llevan en la guerrera detrás una mancha negra. A ver qué cosa. Qué señal. Con defender la independencia de España de bastante. Si había una España destrozada, muerta de hambre, a la que puso cerco de hambre las demás naciones. ¿Qué tenía que hacer Franco más que defenderla? La prueba la tiene que cuando Hitler quiso pasar por España para ir a África, fue la famosa reunión de Hendaya, de la que Hitler salió diciendo que prefería que le sacaran sin anestesia todas las muelas que volver a tener una entrevista con Franco, porque no sacó ni esto. España. Y Franco se la negó por completo, y era una entrevista muy difícil porque Hitler le había ayudado a Franco. Positivamente Franco tenía que estar en deuda con Hitler, y se las apañó de tal manera que el gallego funcionó en gallego, todo lo que te dé la gana, que el otro alemán dijo que me saquen todas las muelas. Por lo pronto lo estuvo esperando, llegó tarde Franco, estuvo esperando al otro que estaba furibundo cuando llegó, y digo que me saquen todas las muelas sin anestesia antes que volver a tener una entrevista con Franco. Eso dijo Gil. A dejar los poderes a alguien, y fue el general Talma, el que se quedó gobernando España, era el segundo de Franco. Fueron dos accidentes de avión. Franco tenía baraca, evidente, y Franco tenía una protección divina muy especial. De Franco Dios le quitaba de su camino los extraños, que los quitaba Dios, no se los quitaba él, se los quitaba Dios. Porque la guerra nuestra, ahora mismo la guerra nuestra fue una canallada y ahora mismo todas esas cosas, la guerra nuestra fue una cruzada, una auténtica cruzada, en la que los milagros fueron así, así. Siempre ahí no estoy ninguna. No la conocía. Ninguna. Ha habido tantas cosas maravillosas, que se olvidan y no se cuentan. Ahora no está de moda Dios, hablaba, que era muy pesadito, blanco, era muy pesado. Recuerdo una vez que se perdió una página del discurso de fin de año de Franco y estaba en televisión muy nervioso porque le había perdido la página. Y Franco dijo, no se preocupen, si nadie me oye. No se van a dar cuenta, si nadie me oye. Ya lo pensaba. Y me acuerdo que de vez en cuando hablaba y nos reuníamos en Burgos, en el paseo de la isla, a oír. Estaba en su palacio, que no era palacio, era un chalet que le habían asignado a Franco, para hacer la isla en Burgos. Y allí se ponía aquello así de los lingotes y nos contaba las balitas que tenía, los cañoncitos que tenía, las ametralladorcitas que tenía, nos lo contaba todo. Y te aburría de estar allí de pie bajo el sol o lo que fuera escuchando la historia de las balitas. Pero entre las cosas que contaba, me acuerdo una vez que contó
Y le habían dicho que se había acabado una munición, pero por completo que no había la munición, era muy imprescindible. Y ese día se apresó un barco rojo lleno de esa munición. Se apresó un barco rojo casualmente. Casualmente, se apresó un barco rojo repleto de esa munición que me falta. Ve, desde el La punto República no me molestaría si la República no estuviera escrita con R de revolución, que es como está escrita en España. En España las dos repúblicas han sido un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque en España, yo no hay más que verlo en cuanto que en España se da libertad, no es libertad, es libertinaje. Eso está claro. Pues siempre camareras de la Virgen de la Victoria, de la patrona de Málaga. Y mi madrina, hermana de mi abuelo, era la camarera de la Virgen de la Victoria. Y en mi casa estaban pues las joyas de la Virgen de la Victoria. Había un baúl impresionante, regalo de la Reina Católica, porque la historia de la Virgen de la Victoria es muy bonita, sí, te la contaré, entonces está ahora, pero es muy bonita. Y la Reina Católica regaló a la Virgen un baúl, siglo XV, en el que había una serie de vestidos y demás de la Virgen, la Reina Católica. Y entonces en una bolsita, meter todas las joyas, y esa bolsita la tenía debajo del colchón de mi cama. Y me compraron una fajita. Hay una entrevista mía a un periodista de Málaga que la puedo buscar cualquier día en que encuentre todo eso. Me compraron una fajita tubular y cuando había un registro yo me ponía mi fajita tubular y me metía aquí las joyas de la Virgen. Y así se salvaron en varios registros. Y eso hubo un registro en que vino una miliciana para registrar. Te vuelvo a decir otra cosa prodigiosa. La miliciana me tocó por todas partes. Me tocó por todas partes. Tú sabes como si esto fuera candente en torno aquí. Aquí no puso la. otro detalle más de... Aquí no puso la miliciana. Yo todo esto con el pincho de un imperdible clavado en el ombligo. Me había clavado y aguantando mecha, como es natural. ¿Eh? ¿Con quién estrenaron todos esos? No había libertad de expresión, no había. Había censura en la prensa, como la hay ahora. Voy a decir algo contra los reyes ahora, a ver si saben. Qué tontería. Qué boba. Una de las cosas... Franco firmó, no serían más de 5. Otro... Y te voy a decir, recuerdo aquellas navidades cuando el juicio del 2001, que uno de los jueces, que fue Mario Naindía, se levantó con una charlamano para atacar a los jueces en Burgos. Mario Naindía. Me parece que fue Mario Naindía. Y Franco no perdonó. Eran 3. No. Y fue por las Navidades. Y me acuerdo mucha gente rasgándose las vestiduras. ¡Oh! En Navidad, precisamente, Dios, hay que perdonar. Y Franco no ha perdonado. Y pregunté yo, un momento. Estos han atacado a los jueces, no están pidiendo perdón, precisamente. Jesucristo había venido a morir por nosotros. Murió crucificado entre 2 ladrones. ¿A cuál de los 2 perdonó? Al que le pidió perdón. El otro no le estaba atacando con un hacha, pero no lo perdonó. Al que le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre, no seamos más papitas. Que me ha... delante de Franco, y alguien le preguntó, mi general, ¿qué opina usted de eso? Yo no entiendo de política. Por favor, yo no entiendo. Decir de Fernández Miranda a la televisión no hubiera dicho, nuestro dolor no enturbia nuestra serenidad. Y yo dije, nos hemos caído con todo el equipo. Si nuestro dolor no hubiera enturbiado nuestra serenidad, puede que no hubieran pasado esas cosas. Porque ETA, entonces, lo que necesitaba era un palo fuerte, que entonces todavía se podía. ¿Comprendes? Ahora ya no. Ya no quiero. Pero eso yo... Tierno Galván era loco. Sencillamente. Tierno Galván porque faltaba. Claro.